Hola Sofi, ¿cómo vas? Bueno, Sofi, ¿en qué maneras has cambiado como persona? Yo diría que de muchas maneras. Físicamente, mi personalidad, emocionalmente, mis gustos, mis creencias y lo que como de todas formas. Bien, pero ¿me podrías más o menos decir, tipo físicamente, en qué cosas has cambiado? Sí, pues físicamente yo creo que mi principal cambio a partir del, pues, como a medida del tiempo ha sido mi cuerpo como corporalmente, porque como antes era deportista, entonces tenía muchas dietas y como un ejercicio, hacía mucho ejercicio. Entonces sube y baja de peso constantemente. Entonces yo creo que es más que todo últimamente que he estado en un peso estable. Aparte de eso me he cortado el cabello varias veces, me lo he pintado de varios colores, me lo he pintado de café, de amarillo, rosado, me lo he cortado hasta acá. Em, Físicamente también, no sé, de pronto el estilo, como me he visto. Como me he visto así. Bien, Sofi, ¿y hay algo que te haya llevado a tener estos cambios? Sí, yo creo que soy una persona que le gusta mucho experimentar, cambiar, soy una persona muy curiosa. No, o sea, me aburro muy fácilmente, entonces es más que todo eso. Bien. ¿Tú qué dices? O sea, ya nos habías dicho más o menos que físicamente es como que te pintarás el pelo, tu estilo de vestir, pero físicamente, ¿tú cómo te sientes con esos cambios? Yo me siento bien, creo que cuando adolescente tenía mucho como esa necesidad de verme diferente y como de buscar mi identidad, por así decirlo, como expresarme. Entonces creo que cambiar tanto me ha servido para saber quién soy, qué es lo que me gusta y actualmente estoy cómoda con cómo me veo físicamente. Listo, pero me decías que pues, has tenido todos estos tipos de cambios. Pero antes de, o sea, hubo un momento en especial donde te dijeras, bueno, aquí voy a empezar a cambiar, o fue así como en la nada. No, de la nada. Cuando tuve como mi primer cambio, que fue que me corté el cabello, lo tenía súper largo, me lo corté como hasta acá. Tenía como 12 años, yo creo. Entonces, desde pequeña, como que no lo veía como algo trascendental, solamente lo hacía y ya. O sea, era como un Sí, por como quiero cambiar, o y sea, ya, sí. listo, perfecto. Bueno, Sofi, y emocionalmente, antes de que tuvieras este tipo de cambios, estamos hablando de los cambios físicos, ¿cómo te sentías? O sea, como, la idea es como que me digas un antes y un después, pero en la parte como emocional. La parte emocional. Eh, Claro, o sea, digamos, como si hubo alguna sensación, algún Como de sentimiento autoestima. que te... Claro, exacto. Ok, no, yo creo que mis cambios nunca los hice porque sentía que emocionalmente me faltaba algo o necesitaba algo. Creo que era más por divertirme, quizás, emocionalmente, como porque me causaba felicidad. Eh, sí, como me parecía chévere, me desestresaba para cambiar. Perfecto. Bueno, pero me estabas hablando, por lo que me estabas diciendo, de un antes, pero, y ahora, después de haber tenido esos cambios, después de que te cortaste el pelo, después de que cambiaste de look, después de que subiste, bajaste de peso, pues, ¿cómo te sientes emocionalmente con eso? Me siento bien, siento que eh, he aprendido más sobre mí, siento que actualmente me siento más cómoda por como soy naturalmente, trato ahorita en mi vida como de apreciar más mi color natural, no sé, no soy mucho de accesorios o de cosas llamativas, me gusta estar así como Dios me hizo. Siento que me ha ayudado en eso, me siento bien conmigo mismo. Bien. Sofi, y estos cambios que me estás hablando, puede que hayan sido debido a alguna situación en especial, o tú qué dirías? Yo diría que de pronto algunos, diría que desde pequeña no, pero en mi adolescencia
como mi mamá siempre fue muy sobreprotectora, ella no me dejaba hacer muchas cosas. Y hubo una época que sí lo hice como por rebeldía un poco, como porque estaba cansada de que ella me dijera qué hacer. Entonces era tipo, me tatuaba y me hacía los piercings y todo como por molestarla a ella. Porque me gustaba y al mismo tiempo como por molestarla. Yo creo que más que todo eso. Perfecto. Y eso que me contaste que fue como en tu adolescencia, todos estos cambios físicos, pues más que nada en todo lo que hemos hablado. Antes de eso, ¿habías tenido algún cambio físico que tú dijeras como esto me marcó? De pronto, con respecto al acné, porque antes tenía mucho acné y pues la verdad no era algo que me molestara, pero mi mamá siempre me dijo, no, tienes que verte como más presentable, más linda, y me sometió como a los tratamientos del acné. Y eso fue pues un cambio bastante grande que yo tuve. O sea, algo que te haya marcado así. Algo que me haya bastante. marcado. Bien. Sofi, ves, con esos cambios que dijiste, no con el de la acné, sino con los demás, ¿te sientes mucho más cómoda contigo o te sientes diferente? Me siento más cómoda a veces, como estoy como en un momento en el que no tengo muchos cambios en mi vida, sí extraño ese sentimiento de divertirme, como cambiar y eso, pero yo me siento bien, me siento cómoda. Perfecto. Sofi, y pues con esta parte de tus cambios físicos, te voy a hacer una última pregunta y es, ¿crees que el cambio como tal de todos estos cambios físicos te ha ido qué? O sea, ¿es como un proceso que estás llevando todavía o es algo que tú dijiste, bueno, ya estos cambios ya pasaron, ya quedaron ahí? Pues yo creo que toda mi vida ha sido etapas. Estoy en una etapa en la que no estoy interesada en eso, estoy enfocada en otras cosas. Pero probablemente sí en un futuro me interese hacer alguna otra cosa. Bien, como retomando un poco, qué pena, Sofi. Tranqui. Tú me decías que has tenido cambios tanto físicamente, también tuviste cambios pues personales, entonces pues te voy a preguntar sobre esto. ¿Por qué dijiste que te habías tenido estos cambios de personalidad, o sea, como de personales más que nada? Sí, pues yo, como te digo, soy una persona, yo soy muy curiosa y también soy una persona que siempre trata de mejorar como persona, trato de crecer, ¿sabes? Como de evolucionar. Entonces creo que como tal, personalmente, he tratado de desarrollar más como mis habilidades de pronto sociales y creo que en eso se basan mis cambios de la personalidad emocional, como que te digo. Listo. Y en esta parte de personalidad, ¿has sentido que has tenido algún cambio, pues, como que te sientas físicamente como diferente con esos cambios como de personales que has tenido? Que me sienta diferente con esos cambios. Yo creo que no lo sé, siento que soy una persona mucho más abierta de lo que era antes. Creo que lo que más he cambiado ha sido mi timidez y como exponerme más a situaciones sociales, a las relaciones con las personas, a ser más abierta, a ser más empática. Entonces yo pues me siento bien con mi desarrollo personal. Me gustaría seguir mejorando en esos aspectos. Bien. Y es como que tuviste esos cambios y los has tenido bastante, como que en ciertas épocas tienes esos tipos de cambios, pero antes de algún cambio personal, ¿te sentías de alguna manera diferente? O sea, lo tuviste como por el hecho de sucedió a querer algo, conocí a alguien, eso te impulsó a tener algo. Sí, pues yo creo que como a los 14 años me deprimí súper duro, como que me aislé súper duro de todo el mundo. Y entonces me volví muy tímida y muy cerrada y no tenía amigos y me la pasaba más como estudiando y como bailando, etcétera. Y pues ya llegó un momento en que no solo yo, como que ya empecé a notar esa ansiedad social como de literal no poder ir a la tienda ni a pedir un dulce porque me da pena, sino que también mi familia me lo decía. Entonces dije, bueno, como que sí tengo que empezar a abrirme más, tengo que empezar a cambiar. Caí en cuenta de esto y pues empezaron esos cambios. Bien. Sofi, y antes de, pues como tú nombras varios aspectos en cada respuesta, pero ¿tienes algún recuerdo de algún primer momento que has tenido como un cambio así personal, grande?
un primer momento, o el que más te haya representado algo. sí, yo sí creo que tuve un cambio muy grande, pero en pandemia, en 2020. ¿Sí? Sí, ¿Puedes contarnos? sí, les puedo contar. Bueno, rápidamente, yo en pandemia, pues me deprimí bastante. Y yo fui a Alcohólicos Anónimos porque era como un grupo de apoyo. Y ahí escuché las historias de muchas personas con respecto al alcohol, las drogas, cómo eso ha influenciado su vida Sí. y también la depresión. Y me di cuenta de que en realidad no quería, primero no quería identificarme como con una etiqueta de tengo depresión, tengo ansiedad, soy alcohólica, soy lo que sea. Y me di cuenta no solo de esto y de cómo esto puede afectar la vida de las personas, sino de también cómo las drogas y cómo el alcohol Sí. pueden afectar la vida de una persona, y decidí pues en verdad evitar al máximo las drogas, el alcohol, cualquier tipo de cosa a la que me pudiera volver adicta. Yo creo que ese ha sido un gran cambio que he tenido en mi vida. Perfecto. Sofi, y con todos estos cambios que pues, me mencionas, con todo esto que te pasó ahorita en plena pandemia, ¿te sientes mucho más cómoda ahora? ¿Te sentías mucho más cómoda antes como de que se presentara este problema, por llamarlo de alguna manera? Siento que he abierto mis ojos, por así decirlo. He cambiado, estoy como evolucionando, ha sido un proceso difícil y largo, pero siento que soy más fuerte de lo que era antes y conozco mucho mejor cómo cuidar mi salud. Bien. Sofi, ¿tú crees que este cambio que tú estás teniendo personalmente, como que dices, bueno, llegué a este punto y hasta aquí llegué, o sea, siento que tengo un cambio grande, esto está así, voy a seguir así, o dices, no, un momento, esto es un cambio y lo estoy llevando todavía, o sea, alguna de las dos opciones, ¿cuál dirías tú? Creo que todavía estoy en el proceso de cambio, estoy tratando de llevarlo con calma, pero igual yo soy una persona que piensa que uno siempre tiene que estar buscando el desarrollo espiritual, emocional, siempre tiene que estar creciendo, entonces claro que siempre voy a ir buscando cambiar, crecer, mejorar, entre otras cosas. Súper bien. Sofi, hubo algo que me causó curiosidad al principio de la entrevista, y es que tú dijiste que habías tenido cambios en las creencias. Uh-huh. O sea, quiero que me digas cómo tuviste algo que te marcara en ese momento. Sí, pues yo yo nací en una familia muy católica y cristiana, Sí. entonces yo antes era muy cristiana. Y también como a los 18 años empecé a averiguar sobre cosas más espirituales, menos religiosas, como cosas tipo budistas, hinduistas, etcétera. Y me metí mucho en eso, entonces me volví como súper la reencarnación y la espiritualidad y las piedritas y todo. Y me volví súper obsesionada con eso, pero ya después lo superé y ya no estoy como obsesionada con nada, ningún tipo de creencia, estoy como abierta a todo y no tengo ninguna religión ni nada por eso. Y antes desde como de este momento que me mencionas donde empezaste a averiguar sobre muchos tipos de religiones y todo esto, ¿habías buscado antes como otra creencia, por decirlo de alguna manera? No, siento que no me había, o sea, yo me cuestiono mucho las cosas, pero siento que no había tenido esa búsqueda de otras opciones aparte de lo que es cristiano. De pronto había pensado en no creer en eso, pero no como tal buscar otras religiones, ni nada de eso. ¿Y tú dirías ahorita que ya es como, listo, ya no vas a seguir buscando esto nada más? ¿O dirías como, bueno, más adelante quizás me encuentre con algún punto en mi vida donde necesite volver a hacer esto? Yo creo que sí es posible, yo creo que eso es un aspecto de la vida que todos debemos tener presente. Entonces, es algo importante para mí, es una búsqueda que yo creo que no es fácil, no es rápida, entonces siempre voy a estar ahí en esa búsqueda hasta que lo encuentre. Perfecto, Sofi. Bueno, y como para recapitular ya que vamos terminando, pues nos mencionaste que tuviste cambios físicos, nos dijiste cómo estaba cambiando tu cuerpo de un momento a otro, como que varió bastante. Aparte en la manera personal, pues también vimos, nos dijiste que habías tenido bastantes cambios. En la parte de creencias también vimos que tuviste como una búsqueda y como que esa búsqueda en realidad nunca paró, sino como que lo más probable es que esto llegue a continuar en algún momento de tu vida. Y bueno, nada, por lo que algo que me llamó mucho la atención es que tú hablaste mucho de que esos cambios te llevaron a ser como mucho
más natural, más fresca, más tú, o sea, como que dejas de tener como tantas imposiciones, eh, digamos los sociales, en el caso de tu mamá que te decía que tenías que verte bien o algo así, pues nada, esto es como el resumen que podríamos dar, decir como lo que hizo fue en este tiempo fue tratar de buscarse una manera más natural, ¿no? Sí, concuerdo completamente. Más como ese proceso me ha llevado a la aceptación de lo que yo soy sin necesidad de cumplir como con ciertos estereotipos o lo que digan los demás. Listo. Bueno, Sofi, gracias. Bueno, hola Pipe, gracias por estar aquí. Entonces hoy vamos a hablar de las actividades que te apasionan hacer. Cuéntame cuáles son estas actividades. Pues bueno, las actividades que más me gustan y que más me apasionan hacer son, no sé, la cerveza, el cine, montar bicicleta, no sé, qué más, la aviación me gusta mucho, 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 mucho. Ok, y de todas estas, ¿cuál es la que más te hace sentir apasionado de todo? Yo creo que la que más me apasiona de todas podría ser el tema de la cerveza, me apasiona bastante. Ok, descríbeme, por favor, cuéntame cómo es esto del tema de la cerveza que haces. Pues este tema de las cervezas es bastante peculiar y es porque, mira, o sea, no es solo ir a tomar una cerveza por tomársela, sino es ir a conocer diferentes estilos, diferentes tipos. Aparte, las cervezas vienen, dependiendo del país, tienen un sabor diferente, así que nada, depende de dónde se hagan, depende del tipo de agua que se utilice, el tipo de levadura, el tipo de lúpulo, el tipo de alcohol que se utilice. Entonces, pues todas las cervezas varían un montón y si tú vas, digamos, a una cervecería artesanal, como son cervezas muy artesanales, capaz de que vas por un estilo y ese estilo un día sabe a una cosa y después vas a ver a otra. Es bastante interesante. Ok, ¿qué es lo que más te gusta hacer esta? Mm, bueno, lo que más me gusta hacer esta actividad es como un momento para mí. O sea, no es como algo que yo esté tratando como de impresionar o de salir con alguien o de hacerlo como más social, por decirlo de alguna manera, sino es algo que me gusta hacer a mí solo, o sea, es ir, estar tranquilo, probar una cerveza, ver a qué sabe, a qué huele. Entonces se puede saber como más del hecho como de cómo la están fabricando y todo esto, pues me apasiona bastante, es como un momento mío, muy mío y no me importa si hay alguien, si no, la verdad es como que quiero disfrutar la cerveza que me estoy tomando. ¿Y hace cuánto empezaste a hacer esta actividad? Cuéntame cómo fue. ¿Hace cuánto? Hace más o menos 8 años por ahí más o menos. Hace unos 8 años que empecé con este tema de la cerveza. Sí, ¿cómo fue? ¿Dónde estabas? Pues, ¿cómo fue? Yo estaba viviendo fuera del país y conseguí un trabajo y allí era un bar de cervezas artesanales y pues nada, empecé a conocer como todo este mundo así que no solo es desde que se sirve hasta que llega a la mesa, sino es el momento también antes donde se prepara, qué estilo, cuándo se elige el estilo, cómo se envasa, cómo se ponen los barriles, cómo se hacía todo el traslado, cómo llegaba, porque era supremamente lejano, era la cervecería quedaba a 15 horas de donde estaba el bar, así que todo ese proceso de cómo hacían para que no se dañara, entonces era bastante largo todo este tema. Ok, ya que me contaste cómo empezaste en esta actividad, cuéntame en qué momento, cuándo fue que te diste cuenta de que esto en realidad te apasionaba. Pero al principio, yo creo que de esos 8 años, al principio era algo así como por hobby, como por conocer, eso que tú tratas como de, esto está interesante, está chévere, pero bueno, después, cuando tuve que estar como mucho tiempo pendiente de todo esto, eh, más o menos a los 2 años que después de eso, ya no solo tenía que estar pendiente de servir la cerveza, sino lo que te dijera como el trasfondo que había detrás de esa cerveza y que empecé a aprender muchísimo, empecé a conocer mucha gente que sabía sobre el tema y ahí fue como que yo dije, bueno, ya esto no es solo como un hobby, sino descubrí que este tema de las cervezas es un estilo de vida y es algo que
no sé, supongo que como me gusta tanto ahora, supongo que me va a acompañar por mucho tiempo. Ok, ¿con qué frecuencia haces esta actividad? ¿Con qué frecuencia salgo como a tomar una cerveza? Eh, bueno, nada, cada vez que en realidad por tiempo puedo y por ahí cada fin de semana trato como de a veces ir, probar, ver qué onda. ¿Y dónde lo haces? ¿Tienes alguna cervecería favorita? No, mira que eso es algo divertido de este tema, es algo como que hace que sea más entretenido, que no es como ir tú a tu bar local y decir como, bueno, me voy a tomar una cerveza, qué rica cerveza, no. Es como que ese tema de la cerveza es algo que es de mucha gente y se mueve en muchas partes, así que no es como que tú vayas un día acá, otro día acá, sino es donde caiga y donde te digan que hay una nueva cerveza, donde conozcas una nueva cervecería. Entonces pues tú vas yendo por donde va apareciendo más o menos. Entiendo. ¿Y con quién lo haces? ¿Te gustaría acompañado, solo, aparte? No, pues ya te había comentado que es algo que me gusta hacer solo, aunque pues algunas veces obviamente no es como que uno siempre salga solo, sino de vez en cuando voy con algunos amigos, o trato de ir con mis papás, pero por lo general es algo que voy a hacer solo. Me gusta un momento para mí. ¿Y qué emociones sientes cuando haces esta actividad? La verdad es como un revuelto de cosas, pero es como alegría, tranquilidad, serenidad. No sé, es que es ese momento donde estás solo tú con algo que te gusta y dices, no, no importa ni siquiera cuánto tiempo me demore ni nada, y pues la idea tampoco es terminar re ebrio, sino es disfrutar mucho del momento. Em, ¿Por qué es importante realizar esta actividad? Para mí, ¿por qué es importante? Bueno, pues para mí es importante porque es el hecho de tener un momento donde puedo estar tranquilo, puedo sentarme, puedo leer, o no sé, ver la gente pasar, pero es como un momento como de paz y tranquilidad donde digo, bueno, ya no importa, solo está la cerveza, estoy yo, estamos ahí, tranquilos. ¿Y qué tiene esta actividad de diferente a las otras? Es más o menos algo que te comentaba antes y es que no es solo un hobby, sino es más como pues para mí es como más como un estilo de vida y es algo que llevas contigo, que vas contigo y te vas acostumbrando y te vas llevando y no lo haces como por ver qué onda pasa, sino es algo que te gusta hacer en realidad. Listo, ahora hablemos un poco de otra actividad que también te apasiona mucho hacer. Mm, no sé, el ciclismo podría ser. El ciclismo. Bueno, entonces cuéntame cómo, qué es lo que haces. Pues en el ciclismo la idea es salir a rodar y pues a donde llegues, pero pues lo chévere de esto es también como el trasfondo de todo lo que hay después de que uno sale a la carretera y es planear la ruta, los, in- los, la indumentaria, estar pendiente de la bici, porque llega un punto donde la bici se vuelve como si fuera un pedacito, alguien que está ahí, entonces toca estar pendiente que esté bien, como que no le falte nada, como si fuera otro ser vivo, y eso es bastante motivador. Ok, ¿qué es lo que más te gusta de esta actividad? ¿Y qué es lo que más me gusta? Es algo bastante curioso porque es un momento donde uno está solo, por más de que vaya muchísima gente, pero hay algo que me gusta mucho de esto y es, no sé, que puedo arrancar acá desde Bogotá y de un momento a otro darme cuenta y voy, no sé, en Guatavita o algo así, eso me gusta bastante. Es como esa transición de un momento a otro donde vas viendo como, en realidad, hay algo que me gusta mucho es ver cómo cambia el paisaje, porque cuando arrancas en las ciudades es todo cuadriculado, de repente vas y ves algo diferente y que no notas cuando vas en el carro ni siquiera, sino cuando vas como a tu ritmo, vas tranquilo, vas viendo, de repente, no sé, subes una montaña y volteas a mirar y ves un paisaje buenísimo que si hubieras sido en un carro no hubieras podido parar un segundito y disfrutar de todo lo que había.
¿Y cómo fue? ¿En qué momento te diste cuenta de que esto te apasionaba? ¿En qué momento me di cuenta de que eso apasionaba? Em, bueno, en realidad esto me empezó a gustar mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Y es porque me trae como un recuerdo, pues no es como que recuerde bastante bien, pero es como de mi abuelo. A él le gustaba mucho cuando hacían la vuelta a Colombia. A él le gustaba salir y mirar. Pues, literalmente son 10 segundos donde tú ves pasar un pelotón de gente y no ves nada. Pero él se levantaba todos los domingos súper temprano, iba a primera hora, ponía su radiecito y se ponía a ver y pasaba que 10 minutos y ya se tenían que ir de ahí de donde estaban. Pero eso empezó a hacer que me gustara bastante. Después con el tiempo, mi papá empezó a montar bicicleta y empecé a montar por ir a acompañarlo hasta que ya dije, bueno, me gusta, me llama mucho la atención esto y me gusta esa sensación de estar ahí en la carretera tranquilo sin que nadie te moleste. Y ya me empezó a gustar, como por decirlo en forma, y ya empecé a practicarlo bastante. Aunque pues no he podido practicar mucho últimamente, pero lo hacía seguido. ¿Y con qué frecuencia lo haces ahora? Pues ahora, la verdad es que en este momento estoy sin bicicleta porque este año se le dañó el marco. Y hasta que la arregle puedo volver a montar, así que estoy esperando que la arregle. Ok. ¿Y el hecho de no hacer esta actividad te hace sentir de alguna forma? Sí, de hecho es algo curioso porque cuando empecé a montar ya muy en serio, pues hacía más o menos cada 3 días montaba y trataba de hacer como una ruta por lo menos que valiera la pena. Pero cuando tuve que parar, la verdad, es como que sentí como que me empecé como a cerrar otra vez, como a estar solo en la casa y eso. Y sí me hacía bastante falta, tanto que ahora trato de, como de estar en alguna actividad o algo. Ok. Y pues quisiera saber por qué es tan importante esta actividad para ti, de qué forma sientes que ha impactado en tu vida. Bueno, impactó de una manera bastante positiva porque antes era un poquito sedentario. Y pues el hecho de empezar a montar ciclas como que haces muchísimo cardio y eso me empezó a ayudar muchísimo porque antes tenía asma y pues como que todo el tiempo siempre le tenía miedo a hacer mucho ejercicio porque siempre me sentía como mal del pecho. Pero pues nada, empecé a montar y eso me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo a estos temas de salud. Aparte de hasta la autoestima, porque llega un momento donde tú dices, voy a ir, no sé, de aquí de Bogotá hasta la laguna del Cisga, y tú dices, bueno, lo logras y es como que tú dices, momento, o sea, esto es de verdad, de alguna manera u otra lo logré, llegué y eso te hace sentir bastante vivo. Bueno, en este pequeño tiempo que tenemos ya me hablaste de las cervezas y del ciclismo. Entonces me gustaría que me contaras un poquito del cine, de qué es lo que haces con respecto a eso. Bueno, el cine llegó a mi vida de una manera muy bonita y es que, pues cuando estaba viviendo solo, pues yo no vivía solo, pero ahí compartía el departamento con más gente y conocí un amigo y él, pues es uno de mis grandes amigos y él estaba estudiando cine, así que teníamos como esos momentos después de que llegamos de estudiar o de trabajar y siempre él estaba sentado viéndose una película diferente, todo el tiempo, todos los días. Al principio era como súper extraño porque era como que tú llegabas, como que una película un día a otro no tenía nada que ver con una cosa, o sea, como que hoy veíamos, no sé, acción, después drama, después algo de cine arte. Y así me empezó a gustar mucho, 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 mucho este tema del cine. Y ya después cuando ya me fui a vivir solo, pues fue como una costumbre que mantuve. Y ahora veo películas todo el tiempo, tanto que ahorita en la universidad estoy en un curso de cine. Wow. Y cuéntame em, esta actividad, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más me gusta de ver películas?
o del cine en general. Últimamente me doy cuenta que me gusta mucho la historia del cine, pero yo creo que algo que me gusta mucho es ver las películas y quizás llegar a imaginarme en alguna situación así, ¿no? O sea, no tanto tipo ser como el actor principal, pero sí como imaginarme como viviendo en un mundo de estos. Así que nada, es como tener la posibilidad de vivir muchas vidas mientras estás viviendo la tuya. Interesante. ¿Cómo te hace sentir esto? Realizar esta actividad. Bien, es bastante divertido porque es como un momento donde tú llegas y dices como, bueno, esta es mi vida, tengo mi vida, pero llego a ver una película y hay películas que te impactan muchísimo, que te llevan a imaginarte, o sea, capaz de que ves una película donde te motivas, hay películas donde te hacen llorar, te hacen reír, y no sé, es como ese mil emociones que puedes vivir con películas muy diferentes todos los días, así que es algo que es bastante bueno, donde uno puede disfrutar mucho. Qué bueno. Muchas gracias. Hablando sobre tu infancia. Entonces vamos a empezar sobre dónde vivías, en qué ciudad, más o menos como qué barrio, con quiénes vivías. Pero vamos a empezar como en la ciudad. Ok, bueno, pues yo, pues cuando nací, yo nací acá en Bogotá. Pues al principio mi familia vivía en Suba. No me preguntes, creo que en Suba compartir, pero no me preguntes. Y pues ponle que allá vivieron hasta que yo tuve como 2 años, un año y alguito. Y ahí nos mudamos a donde ahorita estoy viviendo, que es detrás de la clínica oncológica que acaban de construir. Ahí ¿Y con vivimos. quién vives? Mi mamá, mi papá, mi hermano y mi abuela. Bueno, entonces pues cuéntame un poquito sobre tu infancia. O sea, cómo consiste. ¿Te gustó tu infancia? ¿Te gustó cosas buenas, cosas malas? Yo diría que no, yo diría que sí me la disfruté. O sea, como siempre he sido muy sociable, muy de... ¿Cuál bien jugamos? Sí, siempre he sido muy de tener como hartos amigos, en el jardín era lo mismo. Siempre tenía muchos amigos, muchas amigas, era como amigo de todo el jardín. Y siempre he sido así como desde chiquito, pues yo no soy alguien como que se caracterice por dormir mucho. Entonces yo era de los peladitos que salía como con su grupo de amigos, como ya a las 8 de la mañana, ya estaba como afuera jugando fútbol, montando patineta, como que nunca entraba a la casa como para almorzar y apenas terminaba de almorzar volvía a salir a jugar, sí, yo era así. Y digamos que en tu casa o en general en tu infancia como que tenías padres, o sea, tenías como primitos de tu edad, amiguitos de tu edad, o Sí, digamos que sí tenía como, sí, como que mi familia, mis primos, siempre como que sí todos llevamos como la misma relación de edad. Pero nunca fuimos así como, panas, no, nunca fuimos así como muy unidos, solo como con una prima que es por parte de mamá. Sí, yo creo que ella es como que yo sí me iba a quedar en la casa de ella a dormir, como que si salíamos más, como que sí estábamos como más juntos, por así decirlo. pues ya sé un poquito como de tu infancia y eso te gustaría como contar alguna anécdota de tu infancia en específico, alguna que de pronto te haya marcado, simplemente pues, que la recuerdes en este momento. Pues a ver, una que sí me marcó el resto, la verdad, fue pues de hecho de mi prima, o sea, el papá y mi tío. Pues yo entrenaba tenis con él porque él era como afiliado a Bavaria. Entonces, pues Bavaria siempre ha tenido, siempre es como así una grande acá en Colombia. Entonces había un club por la séptima y pues allá yo me metí a entrenar tenis, como que mi tío me dijo, ay, camina a jugar tenis, que yo no sé qué. Y yo, bueno, me puse como a entrenar, que yo no sé qué, pues ya llevaba como 2 mesecitos allá. Y un día, pues yo estaba como enfrente a él, literalmente estaba como frente a él. Y estábamos como ahí en la cancha y de un momento a otro me dijo, ¿cómo y esas llantas? Como que pues yo en mi inocencia, pues porque yo no sé cuántos años tenía, pero pues era adolescente todavía, sí, adolescente niño. Entonces como que yo volteé a buscar como literalmente unas llantas de algún carro o algo por el estilo y literalmente me agarró acá, de esta parte. Y yo que como, pues no sé, yo me puse rojo, yo que como que ahora qué Claro, digo, y como que ahora qué digo. Entonces, sí, yo ya que eso, sí, fue como, tú estás más o menos en tu adolescencia, ¿sí? No ajá, específicamente. ponle que por ahí unos 14, 15 por ahí aprox. Y cuando eso ocurrió, estabas como en el centro donde estabas practicando tenis. Ajá. Y estabas solo con tu tío y alguien más. Supongo que hay otras personas en la cancha,
pero así como conocido, no. Pero como que las personas no, o sea, ¿no sentiste que las personas hayan terminado como influyendo en la situación, el hecho de que No, estuvieran ahí o o simplemente como que sea, estaban? sí, como que existían, están ahí jugando, asumo. Más o menos momento del día era. Bueno, es que yo entrenaba fútbol primero de 8 a 10 y luego de 10 a 2 entrenaba tenis. Entonces ponle que era casi como en la tardecita. Y en ese momento, pues, ¿qué sentiste? Es que, no sé, de pronto como vergüenza, como tristeza, no sé, no sé si yo diría como que eso, como tristeza, como que me apagué, como que hay ahora, como que digo, sí, como puta ese comentario. Sí, yo diría que eso, como que me apagué, como que sí me achanté, por así decirlo. ¿Y qué pensamientos estaban como cruzando por tu cabeza en ese momento? ¿Como qué ideas? Pues que como que yo estaba mal, por así decirlo. Como que, digamos, es que mi familia, por lo menos a mí, siempre me han criticado eso muchísimo. Porque yo desde chiquito tenía sobrepeso, desde muy chiquito, digamos, cuando yo nací. Yo era literalmente como que mis papás le decían a mi hermano, pues para que me viera, es el más grande. Usted busque al bebé que sea más grande, ese es su hermano. Y literalmente, o sea, efectivamente sí, o sea, yo era literalmente el niño más grande como del hospital, el más pesado, el más alto. Y entonces siempre como que me criticaba eso. Y digamos como que siempre me decían como deje de comer tanto dulce, deje de comer esto, siempre. Y como que siempre también me comparaba mucho con mis primas y con un vecino me comparaba. Me decían como usted, ¿por qué no puede ser como él? ¿Por qué tiene que como que ser así? Yo como pues no sé, o sea, ¿qué más puedo hacer? Y digamos que en ese momento, cuando pues, él te dijo eso, Ujú. ¿cómo sentiste algo en el cuerpo? O, bueno, tú ya me mencionaste que te pusiste rojo, Sí. pero ¿pasó algo más? ¿Sentiste algo más? No, yo creo que como algo acá en el pecho. No sabría decirte el qué, pero de pronto como pena o vergüenza. No sabría. O sea, no sé decirte como exactamente qué emoción, pero sí algo acá en el pecho y eso, como que calor de un momento a otro. ¿Y qué pasó después de eso? Nada. O sea, literalmente como que no. O sea, pues yo tampoco le iba a decir como, pues no sé, yo con 14 15 años, que le iba a decir como, ¿qué le pasó? No. Yo, pues nada, como que me fui a seguir entrenando, supongo. No te sé decir muy bien. ¿Y el resto del día qué hiciste? No, o sea, como que en ese momento no le checaba eso. O sea, como en el día no Y le checaba después, eso. pero después ese pensamiento, digamos, de lo que sucedió, sí empezó a rondar más. Sí, obvio. O sea, lo que te digo, y como no fue solo él, sino que mi familia también, full comparaciones, sobre todo, sí, lo que te digo, como con primas, me comparaba muchísimo. Y pues digamos que yo en el conjunto también, como en el conjunto y en el colegio también me hicieron bullying por lo mismo, por mi peso. Entonces era como que una cosa sumaba a la otra y tras del hecho familia y conjunto y colegio. Entonces era como cada espacio en el que yo estaba, me atacaban por eso. Y bueno, ¿y esto qué terminó significando para ti? Pues ya sabrán que siempre dicen que como tengo tanta energía, que porque hago tanto ejercicio. Digamos que me marcó como, no sé si negativo o positivamente, porque ahorita pues, bueno, desde siempre a mí me ha gustado lo que te decía, como que yo nunca estaba quieto. Siempre tenía que estar haciendo algo, como desde los 4 años entrenando fútbol. Porque mi papá pues estuvo en la selección Bogotá. Entonces como que él, como que, no sé, como que él quería como que eso para mí. Y desde chiquito siempre me inculcaba mucho como el deporte, sobre todo el fútbol, solo millos. Entonces, como que era también frustración, como decir, parce, corro día y noche, entreno, no te voy a decir que comía súper bien, pero pues sí comía, o sea, comía bien y lo que te digo, corría mucho, hacía mucho ejercicio y seguía estando así, entonces, y siempre que iba como al médico, siempre decía como, bueno, tienes sobrepeso, te vamos a hacer una dieta, y mis papás eran como, pues, nada, o sea, la doctora siempre me decía, cuando usted se, como que pega el estirón, esa grasa se le va a desaparecer. Pero pues igualmente yo no creía, o sea, porque pues al principio yo era alto, pero ponle que yo medía por ahí unos 60, ponle. Y digamos que hubo un momento que como que no, en décimo y en once yo empecé a jugar baloncesto. Y yo pues ahí sí me estiré, pero yo seguía teniendo la misma grasa, por así decirlo. Ajá, seguía pesando, ponle que yo pesaba como 74 y,
y medía como 1,60 antes. Entonces pues estaba re mal. Así que pasaba artico. Entonces sí. Pero esa frustración vino después de ese comentario, digamos que la frustración estaba incluso antes del comentario. Pues digamos que antes, porque pues desde lo que te digo, desde siempre ha sido como bullying, comentarios, entonces, pero como que no les ponía tanta atención. Pero ya cuando fue alguien como de mi familia, como así de, como es que fue redirecto, fue como, y yo, O sea, que igual eso terminó marcando como un antes y un después, ¿sí? sí, digamos que yo después de ese tipo de comentarios, sobre todo ese, yo había días que ya no comía o que literalmente mi desayuno, huevo. Mi almuerzo, ensalada. Y mi comida, ensalada. Así, así era mi dieta. Digamos en el colegio, yo no, o sea, yo desayunaba por ahí a las 5:30. Comía un huevo y un vaso de jugo. Después pues teníamos descanso como a las 10 y a la 1, 12. Y yo para ese tiempo pues yo no llevaba comida. Yo llevaba 2 bananos, uno para las... Mañana. Ajá, y el otro para la tarde. Y hasta las 5, 4:30 que llegaba a mi casa almorzaba. O sea que ese cosa, literal, ese comentario terminó implicando como cambios en tu dieta de alimentación, Sí. en tu rutina, en tu cotidianidad. Y a futuro, digamos que en la actualidad, como qué consecuencias vendría teniendo. Pero consecuencias positivas, negativas. ¿Ambas? Ambas, puede ser que puede ser mal. No sé, de pronto como que sí estoy muy estigmatizado como al tema de mi peso, como que siempre he estado como muy pendiente de eso, como que normalmente mis dietas, como que siempre soy como, no, ya comí mucho dulce, ya comí mucho ostro. Y digamos que el inicio del gimnasio también fue como lo mismo, porque ponle que, bueno, como que a partir de solo comer esas cosas, cuando te decía que solo comía ensalada y eso, yo estaba pues ya en mi estatura de ahorita, como unos 79, 80 en ese tiempo, y estaba pesando 60 y algo, o sea, estaba muy debajo, pero yo me seguía viendo gordo, yo me seguía viendo con sobrepeso, entonces yo era de, tengo que bajar más, tengo que bajar más, tengo que bajar más. Pero como un día, hubo como una época, por así decirlo, que no sé, a mí que eso fue hace poquito, como que me picó y dije como, no, pues tengo que subir, creo que fue por un TikTok que vi, que decía como que madurar significa como que no tener cuadritos no está mal, algo así creo que era. Entonces como que yo me metí como más en la cabeza, como que eso fue como que me sanó, por así decirlo. Pues la verdad, yo creo que ya como para ir terminando, pues el hecho de que fuera un familiar como cercano, el que te hiciera ese comentario, pues mira las repercusiones que uno traía, pues mira que pues no necesariamente fueron malas, ¿no? O sea, digamos que ahora tienes un estilo de vida mucho más saludable, vas al gimnasio, digamos que estás como en todo este proceso. Entonces digamos que si tú fueras a verle como un lado positivo, pues a eso tan horrible, ¿qué sería? Algo positivo. En la actualidad. Sí, yo digo que como que cambiar esa mentalidad, porque lo que te digo, yo era consciente que no tenía como la dieta más saludable del mundo, como que eso sí me ayudó como mentalmente, sí, o sea, como que ya después de como que eso, que es como lo más personal para mí, por así decirlo, ya como que las cosas que me pasaban eran como secundarias, ¿sí? Como que ya, como que tuve mi mental como breakdown, como que ya no me daba, como que ya en su momento ya no podía más, y ya dije, pues ya superé eso, ya, ¿qué más? ¿Qué más me puede como afectar, por así decirlo? Y mira que en tu caso es curioso porque normalmente pues las redes terminan impactando negativamente, ¿no? O sea, como que en cambio de ayudar a solucionar el problema, como que lo terminan es empeorando. Sí, obvio. Pero pues en tu caso fue el contrario. O sea, en tu caso volver el TikTok como que te ayudó fue a tratar como de salir un poco de ahí, a ver las cosas de manera diferente. Sí. Y siento que eso es como una manera como pues, diferente de ver las cosas. Y pues espero que las cosas mejoren. Igual, muchas gracias por contarnos. Vale, pues.
Pero pues primero te quería preguntar cómo me podías decir quiénes son o quiénes consideras tú que son así personas súper cercanas a ti. Así súper cercana. Digamos que de mi familia pues es mi mamá y mi hermana. Pero de amigos pues tengo como una amiga, un amigo del colegio, que son las personas así como más cercanas, los que conozco desde más tiempo, a las que les cuento todas mis cosas. Como que es más como esa sensación como que yo sé que si como que me voy a ver con ellos es como muy poco preparado, como más casual, ¿sí? Sí, Como que no tengo que ponerme a pensar como, ay, no. puedes ser más libre, más tú. Ah, pero ¿solo pasa con tus amigos o también con tu hermano y con tu mamá? No, pues obviamente con mi mamá y con mi hermana es como otro cuento, porque digamos que con mi hermana la relación es más como que ella es como mi amiga, entonces digamos que yo puedo estar como en este plan, así como normal, digamos que con mi mamá el plan también es chévere, es más como tranqui, como vela, pero pues también está como esta relación como de mamá e hija, ¿no? Entonces pues tampoco es como tan rela como lo soy como con mi hermana, pero pues es bien. Y bueno, entonces de esas cuatro personas que me acabas de decir, escoge una para hablar. Hermana, ¿Tu hermana? sí. Bueno, entonces, no sé, descríbemela, ¿cómo es ella? Bueno, pues mi hermana es mayor que yo. Ella me lleva 6 años, O sea, ¿cuántos años tiene? 27, 27 años. Y no, mi hermana es espectacular. O sea, digamos que al inicio como que la relación no era tan cercana, pues porque no sé, como que uno al pequeño no cae en cuenta de esas cosas. Pero pues ya con el tiempo como que sí nos empezamos a volver más cercanas, como que empezó a ser más. Y nos empezamos a dar cuenta de que no sé, como que es como bien estar juntas, como que tenemos muchas cosas similares. Ella es como súper divertida, mi hermana es como muy seria, como muy calmadita, como que es así como súper animalista, como vegetariana. Es como por esa índole. Ok. Y, o sea, hubo, ¿cómo me dijiste que no? O sea, que de chiquitas como que cero relación. No, no es Pues cero relación. relación comparado que ahorita, que no es como así súper Ah, amigas, no. sino que era más... Sí, es mi hermano, pero ahí. Sí, ¿Y qué, o sea, qué fue lo que hizo como, uff, nos unimos acá o nos unimos por esta razón? pues yo creo que primero era que desde pequeñas como que estuvo la crianza muy marcada, que nosotras somos hermanas y que como somos hermanas, pues va a haber un momento en el que solo nos vamos a tener las dos. Pues digamos que cuando peleábamos eran como mis papás, como mi mamá era como, no, las hermanitas se quieren, las hermanitas no pelean. Y mi papá era como que nos sentaba y nos decía como, no, ustedes solamente se van a tener en el futuro, como que no tiene sentido que se pongan como en ese plan. Y pues empezamos como con esa creencia y ya después, pues bueno, mis papás son separados y ella se fue a vivir un tiempo con mi papá. Entonces digamos que como que esa distancia fue como la que nos hizo caer en cuenta como de venga, sí, como que sí nos queremos mucho. ¿Y eso más o menos cuántos años tenías tú? Pues mis papás yo creo que se separaron ya hace como 12 años. Yo creo que tenía, uy, no sé, yo creo que por ahí como unos 10 años, 11 2, yo creo que por ahí 12 años, por mucho, pero yo creo que tenía menos. Y físicamente ella cómo es. ¿Es parecida? Físicamente, no sé, porque yo siento que mi hermana se parece más como a mi mamá, pero pues digamos que hay cosas que sí tenemos muy en común, pero es más como, uy, no sé cómo decirlo, como la manera en la que nos expresamos, entonces digamos que cuando estamos hablando somos como las dos así, tenemos maneras como particulares como de poner los pies, no sé, es curioso. No sé, creo que físicamente, pues ella es así como yo es blanquita, con el cabello café, la diferencia es que ella es como súper ciega, entonces ella tiene gafas. Pero de resto sí creo que somos parecidas. Creo. Y si tú dijeras como, bueno, físicamente y así de personalidad que me dijiste ahorita que era súper divertida, zen, animalista, una palabra que tú dices, esto define a mi hermana. Uy, ¿y sabes que no sé? Si yo digo que define a mi hermana la palabra, uy, no sé, yo creo que como comprensiva, pero una comprensiva rara. Como Porque no es rara. como comprensiva al 100, sino como, no sé, como que hay cosas que ella sí es como que trata de entenderlas, como que ella trata muy de entender como toda la situación, ¿no? O sea, como lo que ella siente, ella trata de entender como lo que uno está pasando, lo que uno siente, pero pues hay momentos en los que eso no se le pasa, ¿no? Pues no sé, yo creo que ella trata como de ser querida, pero pues algunas veces pues
¿Y consideras que tiene algún defecto? Pues claro, todos tenemos. ¿O cuál es el defecto que tú dices que más te choca a ti, por lo menos? Uy, no sé, es que yo creo que las dos tenemos como ritmos diferentes para las cosas. Y mi hermana es muy lenta. Entonces, ¿Por qué lenta? es como que, no sé, como que yo ya estoy como tratando como hacer algo, pero pues ella está como apenas pensando como en qué hacer, ¿no? Yo ya estoy haciéndolo, pero ella apenas como que lo está pensando. O me acuerdo mucho cuando estábamos pequeñas, que era como que nos sentábamos a comer y yo terminaba y ella me seguía comiendo, o cosas así. Entonces, no sé, yo creo que sí es también lo lenta y que ella es súper irritable. ¿Qué tal? Sí, o sea, mi hermana es un amor, pero se pone brava por todo. Digamos que en mi caso como que pues se pone brava, pero es como en el momento. Pero pues digamos que hay otras situaciones en las que sí se pone brava y es el problema, pero es más como su personalidad, o sea, ella siempre ha sido así como muy sensible. Y bueno, digamos que todas esas cualidades y todo eso, algo que tú dijiste, uff, esto me quedó de mi hermano, o algo que tú lo hayas aprendido. Yo creo que muchas cosas. Sí, sí, te estoy pensando. Y no sé, yo creo que de pronto, o sea, digamos que de mi parte, como que en el colegio pues a uno siempre le enseñan como lo del ciclo menstrual, o sea, como que en todos los colegios pues a uno le enseñan eso, pero mi hermana me ayudó como a conocerme más como en ese sentido, ¿no? Porque pues obviamente uno le explican, pero pues uno lo ve en una clase, o sea, Sí, no. como que es como, o sea, no me interesa. Pero ya después cuando uno empieza a ver cambios, mi hermana era la que me decía como, no, mira, esto puede ser por esto, como que estás en esta fase, no sé, como que me ayudó más a conocer eso. Eh, También más, creo que ella fue la que me impulsó como a querer estudiar psicología. O sea, como que yo la veía, yo decía, como, sí, yo creo que, o sea, ella estuvo en un proceso de siempre psicólogo. Entonces yo la veía, yo decía, como, no, yo creo que me gustaría como poder ayudar a las personas así como le están ayudando a ella. ¿Qué más? Yo creo que también me ayudó mucho. Bueno, me enseñó cómo a querer yo ser independiente. O sea, como no querer, como estar dependiendo de alguien como el resto de mi vida, como querer hacer mis cosas. Eh, sí, o sea, como no tener que estar esperando que hagan las cosas por mí, sino yo hacerlas. Digamos que esas cosas que tú me estás diciendo, como que te ayuda con el ciclo, con lo de la carrera y con esto de ser independiente, ¿tú la buscabas o ella te veía No, como en era, esa situación y te sí, buscaba o a sea, ella? pues digamos que con el ciclo sí era más como, ay, mira cómo está pasando esto. Yo me decía como, no, pues mira, es por esto y esto y esto. O sea, pero no como que yo le dijera como, espérate que te tengo que hablar de algo, ¿no? O sea, era como algo, un momento, pues, Ok. ya. Digamos que con la ser independiente era más como algo que yo veía en ella. Porque pues ella Solo que sí, le copiaste. creo que sí. Creo que sí. Pero pues no más como de copiar así como copiar, sino más como, mira, a mí me gustaría como ser Como un así. modelo, por así decirlo. Exacto. Ok. Y una situación que hayan vivido que tú dijeras, uff, esto nos unió, nos marcó muchísimo, o que te haya gustado mucho vivir con tu hermana. Pues creo que ya te lo había dicho, que era como, o sea, digamos que me marcó pues el hecho de que ya se haya tenido, o sea, como que ya hemos estado separadas. Pero que lo hayan, o sea, que la hayan vivido juntas, las dos. Pues digamos que empezar como que no estábamos juntas, o sea, como así, pues fue algo que las dos tuvimos que vivir, o sea, como que a pesar de que no estábamos en el mismo lugar, pues sí fue como algo que las dos estábamos viviendo como en ese momento. De pronto me acuerdo que a veces como que las noches hacíamos planes entre las dos, de ¿Qué pronto planes? como eso, no sé, era como un plan como ver una película o simplemente como pedir algo de comer, como hablar, o sea, digamos que eran como esos ratos de nosotras, como de compartir, creo que era como eso. O sea, hoy en día tú puedes decir que eres quien eres como gracias a ella, o en buena parte por ella. Sí, yo creo que sí, porque pues al final como un hermano siempre viene siendo como un ejemplo, ¿no? Porque pues tú convives con ellos, y digamos que pues en mi familia no había tanto como eso de, pero es que mira que tu hermano hace eso, no. Pero pues uno siempre ve eso, ¿no? Y digamos que sí, como hay cosas que me gustaron que yo dije como, venga, yo quiero ser así, pues hay otras que yo dije como, no, Eso sí, no. no, no. Y, o sea, estos planes que tú me decías, como estar, como hacer plan en las dos, de películas en la noche, más o menos, ¿cuándo?
¿Cómo en qué edad era? Yo creo que yo tenía como unos 14, menos, no mentira, yo tenía menos, tenía como 13. ¿13? Sí. ¿Y ahorita cómo siguen haciendo esos planes o qué hacen como por compartir tiempo? Pues ahorita mi hermana no está en el país. ¿Tu hermana no está Entonces, en el país? no. ¿Dónde Entonces, está? está en Francia. Entonces, pues digamos que esos planes, pues obviamente pues, ya no los puedo hacer. Ajá. Pero pues digamos que con ella sí tenemos la cosa que no podemos hablar por meses, pero cuando hablamos son como 5 horas, así como chorro. Adelantando claro. Ajá, y como que hablamos de lo que sea, como que hacemos las cosas juntas. Entonces digamos que esos espacios que teníamos en la noche como que se trasladaron como estas conversaciones, como videollamadas, como un día, pero como todo el día. O las veces pues digamos que ella ha venido acá, nosotras hemos ido a visitarlas. Y digamos que cuando ella vino era más como, el plan era diferente, ¿no? Era como que la visita, que estuvieras en donde sé, yo no sé qué, que para el médico. Entonces digamos que esos espacios como de nosotras como estar juntas, como que no se dieron, pero creo que era más por tiempo. Pero pues cuando nosotras fuimos, digamos que el plan era de nosotras pues de turistear. Sí, obvio. Entonces era como, mi hermana ya tenía como, bueno, vamos a ir a tal parte, vamos a ir a tal parte, ya tenía como los lugares a los que Como todo el quería ir. itinerario. Exacto, entonces, como que no sé, yo siento que esos espacios ahorita pues se trasladaron a algo mucho más reducido, pero digamos que uno sigue sintiendo pues que a pesar de que yo no la tengo como al lado, pues yo sé que si yo le digo como, ay, podemos hablar, pues me va a decir como de una, ¿sí? O sea, como que no va a haber como esa pared entre las dos. ¿Su adolescencia no ha sido como un conflicto entre ustedes, por así No, decirlo? la verdad, no, pues ya han pasado varios años, o sea, mi hermana se fue cuando yo tenía 14, pues ya va a cumplir 21. Entonces, pues sí han sido varios años, ya al inicio pues era como, no, ¿qué es esta tragedia? Pero pues ya ahorita es como, O sea, por ejemplo, en esa situación, digamos, en el momento en que ella se fue, que la viste pasar, viste el avión, ¿qué, qué emociones? no sé, era horrible porque uno dice como, quién sabe cuándo nos vamos a volver. No mentiras, porque ya tenía tiquete para volverse al año. Pero sí era como, pues de pasar como estar juntas, como todo el tiempo, a como no poder estar así como, ay, hola, ¿qué más? Pues sí, era como, ¿Y en el momento, o sea, solo sentiste eso como ahí cuando la volver a ver y ya? sí, además pues de que son más cosas, ¿no? O sea, como que era la primera vez que ella viajaba sola, ella estaba así como encantada, iba como con 3 maletas, como con el morral acá, el canguro acá con los papeles. Entonces era como la expectativa pues de ella, cómo iba a ser allá, porque era la primera vez que ella viajaba allá, no conocíamos dónde iba, o sea, dónde iba a llegar. Entonces era más como la expectativa de nosotras, bueno, mía, sobre ella, cómo le iba a pilotear allá. Y pues nada, como que la verdad creo que yo nunca pensé que ella se fuera a quedar allá, como que sí, sabíamos que se iba a ir, pero no pensamos que se fuera a ir por tanto tiempo, porque cuando ella regresó, regresó como a los 5 años, o sea, no es que ella regresara al año. O sea, ella ahorita ya tiene vida ya, por así decirlo. Sí, ella ya tiene, bueno, ya terminó de estudiar, ahorita va a seguir estudiando, pero pues ella ya tiene como sus cosas, tiene una gata, tiene pareja, o sea, no es como que ella diga, no, pues como una maleta me vengo y ya, sino que pues ella ya tiene una vida ya. Entonces, digamos que ahora la cosa está como en empezar a entender que pues que la vida es así, o sea, como que si yo quiero estar con ella, pues yo tengo que viajar o ella tiene que venir y ya. Y digamos que un reencuentro, como de cuando tú fuiste, cuando ella volvió, dirías que sí se sintió como esa alegría, como decir, por fin la vi. Pues claro. ¿Y qué sentías? No sé, yo siento que era como, primero, o sea, cuando ella vino, era como, me acuerdo que ella llegó como a las 3 de la mañana. Ella fue la primera en venir. Sí, llegó como a las 3 de la mañana, entonces era como este estrés, que llegó súper tarde, que uno está cansado, como de abrigarla, porque cuando ella vino ya estaba en verano allá, y llegó acá a Bogotá. Entonces era como abrígate, como Dios, saber los cambios, ¿no? Porque pues ella se fue como con el cabello como acá, se fue súper diferente, y pues llegó, me acuerdo, como con el cabello acá, como con el cabello pintado. O sea, como primero los cambios físicos y ya después como, chicos, ¿cómo estás? Ayudarla con las maletas, porque pues también llegó súper encantada. Y ya, y cuando nosotras fuimos lo mismo, pues era la primera vez que íbamos. Entonces era como nosotras íbamos como cada una iba con 2 maletas y la de la espalda. Entonces era como el primero el encarte y ya después como buscar a mi hermana porque llegó tarde. Entonces
entonces no sabíamos dónde estaba y nosotras llegamos como a las 8 o 7 de la noche. Este aeropuerto estaba súper solo, estaba haciendo frío porque llegamos en invierno, mi hermana no estaba, entonces estábamos como, ¿Qué hacemos? sí, pero también fue súper chévere, como ese reencuentro, como, ay, wow. O sea, a pesar de todo, como de la distancia, al inicio no tener así la mega relación, pues al día de hoy la sigues considerando. Pues claro, o sea, mi hermana es espectacular, sí, yo la presumo, yo la tengo como en un altar, sí, y por más de que a veces que pues tenemos nuestros roces, o sea, normal, o a veces que yo como que lo que ella hace pues no me gusta, o sea, que me da mal genio, pero pues ya, o sea, como que al final sigue siendo mi hermana. Y lo que decía tu papá al final sí se cumplió, como pues su hermana y lo Sí, único yo que se creo van a que no tener en lo un punto. mentalizaron acá, o sea, no lo tatuaron porque es que, verdad, o sea, como que yo no imagino tener una relación mala. Y yo veo a la gente con una relación mala con los hermanos y yo digo, pero ¿cómo haces? O sea, no se puede, es imposible. Pero yo creo que es por la crianza. Sí, yo creo que